Bien, vamos a este segundo grupo de patologías que son los trastornos hipertensivos del embarazo. Acá debo mencionar que en Lima Metropolitana es la primera causa de muerte materna. En Lima Metropolitana, en nuestro país es la segunda causa. Por tanto, debemos conocer muy bien esta entidad y sobre todo su configuración más grave, preocupante, que es la preeclampsia y severa eclampsia. Bien, de hecho, esta entidad está agrupada, la preeclampsia y eclampsia, en lo que viene a ser los trastornos hipertensivos o enfermedad hipertensiva del embarazo. Pues agrupa básicamente unas 4 patologías que comparten una característica en común: hipertensión patológica. Y la hipertensión patológica es aquella que está por encima de 140 en sistólica y o diastólica más de 90 milímetros. O una u otra o ambas, 140 sistólica y o 90 diastólica, y que pueden estar elevadas a partir de las 20 semanas de gestación, aunque bajo algunas raras excepciones pueden darse antes o en el primer trimestre. Por ejemplo, tenemos la mola hilatiforme. ¿Sí? La mola hilatiforme es una rara condición que cursa con preeclampsia, lo mencionamos la clase pasada, y la otra es la nefropatía. Sí, pues una glomerulopatía, una nefropatía lúpica puede cursar con preeclampsia en la semana 8, 10, 12, 14. Son claros extremos de patologías que pueden aparecer en la primera mitad del embarazo, pero no es lo usual. Lo otro es que en el pasado se hablaba de una hipertensión inducida por el embarazo. Ese término ya debería dejarse de lado, es un término prehistórico, porque ya no hay patología que sea propia o inducida al embarazo. Ahora sabemos que hay patologías preexistentes y son hipertensas, son de hipertensión crónica. Entonces, les decía que agrupa 4 características, 4 patologías. Aquí tenemos la preeclampsia, eclampsia, 1, 2, la hipertensión crónica. Aquí hay hipertensión, sí, preexistente antes del embarazo, o que puede debutar en la primera mitad del embarazo, puede debutar y no saberlo la paciente. Hipertensión crónica con preeclampsia sobregada, hipertensión gestacional. Una cosa bastante peculiar, esta entidad, siempre hablo en particular de la preeclampsia, eclampsia, ha sido motivo de discusión con respecto a los criterios diagnósticos. En los 80 se hablaba de la triada de hipertensión, proteinuria y edema. Hoy sabemos que el edema está presente en la tercera parte de todas las gestantes y no constituye por sí sola un signo de preeclampsia. De hecho, aquel edema de desarrollo lento, progresivo, que se ve al final del embarazo puede deberse a fenómenos como la éstasis o el retorno enlentecido de la circulación venosa. Pero aquel edema de aparición súbita que viene con patología o con signología cardíaca, respiratoria, deberíamos pensar, pues no, en patologías como preeclampsia o alguna cardiopatía en la gestante. Así que el edema por sí solo no es una condición ya que implica específicamente gravedad. Entonces se dejó al lado el edema. Segundo, en mi época, a la edad de ustedes, se hablaba de la hipertensión y la proteinuria. Incluso los criterios de definición de gravedad se basaban en puntos de corte tomando a la proteinuria. Para hablar de preeclampsia leve hasta hace poco, se decía preeclampsia leve, aquella hipertensión mayor a 140 en sistólica, pero que no llega a 160 en sistólica, y en diastólica mayor a 90, pero que no llega a 110. ¿Sí? Ese es el primer criterio, hipertensión. Y lo segundo era proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, hasta justo antes de 5 gramos. Y hubo discusión, otros decían no, 2 gramos, 5 gramos, 2 gramos, 5 gramos. ¿Sí? Eso era preeclampsia leve. Y preeclampsia severa era hipertensión mayor o igual a 160 en sistólica, mayor o igual a diastólica 110, proteinuria mayor o igual a 5 gramos y cualquier signo de descompensación o lesión en órgano blanco, cefalea, tinnitus, escotomas, edema agudo de pulmón, epigastralgia, convulsión, reflejos incrementados, ¿sí? Entraban a severidad. Eso es lo que se consideraba.
Ahora, actualmente, en el consenso del 2013, publicado en octubre, consenso americano, bueno, es un consenso mundial, está validado mundialmente, ya no se habla de proteinuria como un criterio de severidad, se ha sacado la proteinuria. Es más, ya no se habla de preeclampsia leve, se habla sí de preeclampsia y preeclampsia en signo de severidad. La proteinuria ya no es más un criterio de distinción de gravedad, se ha redefinido eso. El otro es, se ha redefinido la hipertensión. Ya no es correcto decir preeclampsia severa con 160 a 110, porque puede haber gestantes que con 140 a 90 hacen todo un cuadro aparatoso de disfunción multiorgánica. Entonces mucho ha cambiado, sí, pues mucho ha cambiado en estos conceptos en estos últimos 4 años. 2013, mira, estamos en 2017, 4 años, ya no es tan nuevo. ¿Sí? Que recién se esté difundiendo es otra cosa. ¿Ya? Y en algún momento he hablado del criterio de la basal. Entonces ya no se utiliza la proteinuria en severidad ni el edema. En ninguna parte del mundo, en ninguna guía de práctica clínica toman en cuenta la elevación de la basal. ¿Sí? Se los deben haber enseñado en algún hospital, algún colega de manera histórica, ¿no? Es bueno escuchar la parte histórica, ¿no? Que dicen, elevación de la basal de más de 15 milímetros, piensa en preeclampsia, ¿no? 30 peor. Ya, ese criterio ya fue dejado en la prehistoria. Se empleaba en el milenio pasado. Ya es del milenio pasado, antes del año 2000. No es de esta época. Sin embargo, se sigue empleando en algunos establecimientos como una forma de asegurar una mejor sensibilidad diagnóstica. El problema está de que elevas la sensibilidad y tienes más que evaluar y poco que ver, ¿no? Es lo que voy. Si tú elevas la sensibilidad diagnóstica, con esos dos criterios tenías que evaluar 300 de 500, ahora con este nuevo criterio, de repente de la basal vas a elevar a 400 de 500. Eso implica desplegar más recursos, más visitas, más trabajo, ¿no? Y te pierdes en el universo de los casos que tienes que ver. O sea, la sensibilidad puede llevarte a problemas. El otro hecho era que como criterio también diagnóstico empleaban la proteinuria y emplean algunos este criterio del ácido sulfosalicílico. ¿Lo han visto? ¿No? Eso en ninguna parte del mundo se usa, ¿no? Pero acá en nuestro medio, bueno, la han correlacionado. Hoy ni siquiera tiene mención eso del ácido sulfosalicílico. Nunca se tomó en cuenta en el mundo. Qué curioso que acá tenga gran valor, pero no está validado. Entonces tenemos que valernos de herramientas que nos provean en lo posible sensibilidad diagnóstica, porque esta patología es de las primeras que causan muerte materna. Constituye una complicación más frecuente en el embarazo y principal causa de morbo y mortalidad en todo el mundo. En nuestro país es la segunda causa de muerte materna y en Lima metropolitana la primera. Es una enfermedad que afecta más a mujeres nulíparas, es decir, mujeres que se embarazan por primera vez. Uno, ahí están casi todos asustados ustedes, Segundo, es una enfermedad de mujeres jóvenes. Cuanto más joven o adolescente o cercana a la adolescencia, peor. 17, 18 años, 19 años de edad, es más gravitante. Historia familiar de preeclampsia en la mamá y la hermana. Obesidad, malísima suerte, es obesa o tiene un embarazo múltiple o ha tenido preeclampsia en embarazos anteriores. O esta connotación racial, ser una mujer de raza morena, afroamericana. O haber tenido embarazos con una mala evolución, ¿no? Donde haya habido RCU, DPP, óbito fetal no explicable. Entonces son condiciones de riesgo. O malísima suerte, una condición médica o genética preexistente como es una hipertensión crónica, una enfermedad renal, una diabetes mellitus tipo 1, una trombofilia, o esta deficiencia enzimática factor 5 Leiden, son condicionantes. Esto no es lo usual, ¿no? Entonces lo que van a ver es una enfermedad de mujeres jóvenes, mujeres que se embarazan por primera vez, mujeres obesas, mujeres de raza morena, mujeres que tienen historia previa de preeclampsia, no en ellas, sino también en su familia. Puede darse esta entidad. Entonces, los criterios diagnósticos actuales son los siguientes. Ahí está traducido. Los criterios diagnósticos de preeclampsia en general es presión arterial sistólica más de 140 y o diastólica más de 90. En 2 tomas. No es que una sola toma te defina, tiene que ser en 2 tomas.
Y el lapso de tiempo entre toma y toma no debe ser menor a 4 horas entre tomas. Pero una cosa importante. Yo aprendí una clase que tiene que ser cada 4 horas. No. Si tienes que evaluarle cada 15 minutos en la emergencia, en tu triaje, en tu ambiente hospitalario, tendrás que evaluarle cada 15 minutos, pero para efectos de criterio es 4 horas de tiempo, ¿sí? Y esto a partir de las 20 semanas. Lo otro es que tenga una presión arterial sistólica mayor a 160 y o diastólica más de 110, o una o ambas. En este caso no vas a esperar 4 horas entre toma y toma. El tiempo para sospechar de esta entidad puede ser de 10-15 minutos. Pero acá hay una cuestión importantísima. Ojo, grábese. 160-110, eso es crisis hipertensiva y es una emergencia. 160-110 es una crisis hipertensiva y eso es una emergencia. No porque va a convulsionar en ese momento con 160-110 por sí solo, sino que con ese valor ya la paciente experimenta encefalopatía hipertensiva. Con ese valor ya la paciente puede experimentar encefalopatía hipertensiva y la causa de esto es que puede llevar un DCB hemorrágico. Puede darse un DCB hemorrágico. Si se da el DCB hemorrágico, la tasa de muerte materna aumenta dramáticamente por encima del 50%. Entonces este valor es alerta roja. 160-110, en el momento, corriendo, tienes que pensar en colocar sulfato de magnesio. ¿Para qué? Para profilaxis de la convulsión, ¿sí? Claro. Y muchos piensan que porque está con 160-110 y dolor, cefalea, piensa que va a convulsionar. No solo eso. Está bien que hayas puesto sulfato, pero no solo eso. Tienes que pensar que también puede haber DCB. Entonces, a la par de sulfato de magnesio, tienes que instaurar tu terapia antihipertensiva. En este caso, el medicamento que dispongas, el mejor medicamento que dispongas. Y el mejor medicamento en medicina basada en evidencias es la betalol. No hay en nuestro país de rutina. Hidralacina de segundos. No hay hidralacina. Tercero, nifedipino. Nifedipino es un medicamento bueno, bonito y barato. Tiene las 3B. Nifedipino tiene aplicabilidad muy buena en estos casos de crisis hipertensiva. Tiene también muy buena acción tocolítica. Nivel de evidencia 1A. Miren al nifedipino, tan destacable en varias cosas. Bueno, entonces, este valor de 160-110, por encima de una paciente que está con cefalea intensa, entonces te está llamando obligatoriamente a instaurar sulfato de magnesio, profilaxis para eclampsia, y lo otro es tratamiento de la crisis hipertensiva, porque puede haber un DCB hemorrágico, ¿ya? Entonces no todo es sulfato de magnesio, sino que también tiene que ir de la mano con antihipertensivos y de guerra. El otro es proteinuria. Claro, esta elevación de presión arterial y proteinuria de orina de más de 24 horas colectada, 300 miligramos, mayor o igual a 300 miligramos. Si no se puede hacer la proteinuria de 24 horas, aconsejan en la prueba de tira reactiva de orina, ¿sí? Elastic o dipstick de orina. Felizmente esta es una prueba reproducible, rentable y cómoda, mucho más ventajosa tal vez que el ácido sulfosalicílico, y está validada. Los tiras reactivas de examen de orina venden aquí en los mayoristas que están ubicados en la avenida Emancipación. Viene un pomo de metal y ahí viene más o menos entre 50 a 100 tiras pequeñas, ¿no? Que son utilizadas para poner en la orina, en un recipiente donde se colectó la orina, y por capilaridad la orina asciende en esta tira produciendo una serie de cambios de su coloración. Estos cambios de color en la tira reactiva se contrastan con el tubo, el pomo que los contiene, y ahí más o menos uno puede interpretar la proteinuria, una cruz, 2 cruces, y no solo eso, puede determinar si tiene ahí pues la presencia de bilirrubina, cuerpos cetónicos. Puedes también determinar el grado de leucocituria, ¿sí? Hematíes. Como quiera que sea, es una prueba bastante versátil, barata, reproducible en cualquier lugar, el examen con tira reactiva de orina.
Yo les aconsejaría que eso sí lo tengan, pues, no su pomito a la mano, porque le va a salvar de muchos interrogantes en el momento. Y este otro valor que es la razón, proteína, creatinina y tira reactiva, que sí está validado. Entonces, tira reactiva. Ahora, para hablar de preeclampsia con criterio de severidad, que es la forma ominosa o preocupante, preeclampsia con criterios de severidad, que es lo que nadie quisiera ver, se define por lo siguiente. Primerito, hipertensión de inicio reciente. Ojo, hipertensión de inicio reciente, estaba con 90-60, 100-80 y de pronto 140-90, 140-80, 150-70. Se elevó la sistólica o diastólica más de 140-90. Es de inicio reciente. 1. Asociado a cualquiera de las 5 siguientes. Cualquiera de las siguientes 5 condiciones junto con la presión de inicio reciente define severidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, trombocitopenia o plaquetopenia, plaquetas por debajo de 100.000, 1. 2. Falla renal caracterizado por una creatinina mayor de 1.1 o su elevación, duplicación. Disfunción hepática, y la disfunción hepática tiene que ver con una elevación en más de 2 veces las enzimas hepáticas. En Estados Unidos y en nuestro medio lo utilizamos con el valor de 70 en TGO-TGP. TGO-TGP más de 70, LDH más de 600. O, aquí viene el aspecto clínico, epigastralgia. Epigastralgia, también de inicio reciente, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, de inicio reciente, que no responde a los medicamentos convencionales. Tú has pensado que era una vesícula, una apendicitis, perdón, una gastritis, no responde. Entonces, en este caso, debes pensar que esta entidad debe ser de preeclampsia severa. Lo otro es edema agudo de pulmón. Y el último, síntomas cerebrales o visuales como escotoma, fotopsia, tinnitus o cefalea. Entonces, cualquiera de estas 5 condiciones, más la hipertensión de inicio reciente, ¿qué te dice? Preeclampsia en severidad. Y en estos casos son verdaderas emergencias que pueden terminar en catástrofes. Muy bien. Estos son los otros criterios que se tenían en cuenta hasta antes de la aplicación 2013. Tienen alguna aplicabilidad notable hasta ahora, no se han dejado de lado. Por ejemplo, validó a las plaquetas, a la LDH más de 600, a la epigastralgia, a los disturbios cerebrales como el tinnitus, escotoma, fotopsias. A nivel placentario, que tenga un bebito pequeño, un RCU, ya indica que esta enfermedad le haya producido daño al bebé. Y por tanto, implica pues pensar en severidad. Ojo, estas son las condiciones fetales que te dicen severidad. ¿Por qué razón? Porque preeclampsia es la primera causa. La preeclampsia es la primera causa de insuficiencia placentaria. Y la insuficiencia placentaria está relacionada con RCU. Note esa relación, Preeclampsia, primera causa de insuficiencia placentaria crónica, RCU. ¿Me entendiste? ¿Sí? Mire esa relación entonces. La eclampsia se entiende como toda convulsión tónico-clónica generalizada en una paciente hipertensa. Es decir, paciente con presión alta que tenga convulsión tónico-clónica generalizada, piensa en preeclampsia. También se considera el estado de coma como una forma de eclampsia. La hipertensión crónica es aquella hipertensión que está de manera preexistente. La gestante viene al control prenatal y ella dice: doctor, yo sufro presión alta. Doctor, antes de embarazarme yo tomaba captopril, mi médico de cabecera me daba captopril. Entonces debes pensar en hipertensión crónica, ¿sí? En esos casos el diagnóstico está hecho, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar con su hipertensión crónica durante el embarazo? Que se mantenga estable, que esté controlada. El medicamento de elección en las hipertensas crónicas gestantes es metildopa. Se le cambia a metildopa.
si estaba recibiendo su enalapril, captopril, Yecas, furosemida, se le cambia a metildopa, que es el mejor tolerable y menos lesivo para el feto. Ahora, es un dilema diagnosticar en aquella paciente que hace hipertensión, ¿sí? Viene al control prenatal, a ver, hagamos cuenta, es una mujer morena, chinchana, ¿sí? De 1,70 m, tremenda mujer, gordita, primer embarazo, 28 años de edad. Doctito, vengo para mi control, ¿no? ¿Sí? Doctor, yo le hago una chocoteja bien rica, dice. ¿Sí? Puede ser eso. A ver, pase, hijita, ¿cuántas semanas? Gordita ella. 12 semanas. Le toman la presión arterial 150/80. ¿Tienes dolor de cabeza? No. ¿Tienes zumbido de oído? No, que ve. ¿Tienes epigastralgia? ¿Vas uno explorando? Nancy, que vuelta, doctor, ¿no? Y te sigue hablando ella. Y te rompes la cabeza. ¿Eres hipertensa? No. Pero mi papá, mi abuelito, mi mamá, sí. Te dicen que todo el mundo tiene hipertensión. Y la pregunta es, ¿será hipertensa crónica? ¿Será preeclampsia? ¿Cómo distinguirlo? Ella no lo sabe. O sea, estas situaciones pueden darse. Entonces le dice la segunda acepción, clave B, ¿no? Presión mayor de 140 y diastólica más de 90, que aparece en cualquier momento del embarazo y que persiste 12 semanas postparto. Ajá. Si a esta morena, después del parto, primera semana, 2, 3, 4 semanas persiste, llega hasta las 12 semanas postparto con hipertensión, es una hipertensa crónica. En estos casos peculiares. Es decir, el diagnóstico es prospectivo. No lo puede establecer en el momento. Alguien me puede decir con justa razón, pero doctor, hay pruebas bastante sensatas, ¿no? Le podemos hacer un EKG. Podemos encontrar hipertrofia ventricular, ¿sí? Segmento Q incrementado. Podemos encontrar, por último, a nivel oftálmico, podemos encontrar hipertensión, podemos encontrar signos de hipertensión en las arterias oftálmicas, ¿sí? Sí, es cierto, son hallazgos de hipertensión crónica, pero debo decirte que en la gestante se producen cambios que alteran eso. Toda la hemodinamia materna puede confundirse, le puede confundir al cardiólogo. De hecho, para el cardiólogo distinguir una preeclampsia de una hipertensión arterial esencial le es muy difícil por los cambios fisiológicos en la gestación. No hay prueba fidedigna que permita diferenciar una de la otra. La evolución del cuadro clínico lo dará. Es más, la fisiopatología es diferente. En una puede tener mucho que ver el aporte de sal, ¿sí? Y en la preeclampsia no tiene nada que ver la sal, la ingesta de sal. Son mecanismos fisiopatológicos muy diferentes uno del otro. Así es, son diametralmente diferentes. Entonces, no es el momento. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Claro, es la paciente hipertensa crónica, ahí está nuestra paciente morena, ¿sí? Pero que aún no se ha agregado proteinuria, ¿no? Y en el transcurso del embarazo se agrega proteinuria, se eleva súbitamente la presión arterial estando previamente bien controlada, hay trombocitopenia, hay elevación anormal de las transaminasas y eso me indica que su hipertensión se está complicando con lesión en órgano blanco. Esta hipertensión gestacional, esta es la forma de hipertensión tal vez un poco más frecuente que la preeclampsia. Era lo que antes se llamaba hipertensión tardía transitoria, es decir, aquella hipertensión que aparecía al final del embarazo, claro, 140-90, pero que se producía el parto y solito, espontáneamente, solito pero espontáneamente, en las siguientes 24 o 48 horas de haberse producido el parto, remitía espontáneamente. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes jóvenes en su internado que han visto pacientes que viene con 90-60, 100-60 al parto, se produce el parto y a la hora de haberse producido el parto 150-90,
160-90, ¿sí? ¿Tiene dolor de cabeza? No. ¿Zumbido de oído? No. ¿Epigastralgia? No. Le hace el golpecito en su rodilla. Ay, me hace cosquilla. ¿Por qué me golpea, no? Entonces se pone medio pleitiche. Entonces no experimenta. Le ves un día, 2 días y de pronto se fue la hipertensión. Le pide la famosa batería de preeclampsia, ¿no? Transaminasa, TGO, TGP, LDH, bilirrubina, toda esta jarana, y todo sale normal. Y se va. Fue una hipertensión gestacional. La forma más frecuente de hipertensión, ¿no? En la gestación, al final del embarazo. Sin embargo, debo decir que algunas pacientes, su hipertensión gestacional puede complicarse a preeclampsia. Y lamentablemente no hay ninguna prueba predictiva, no hay una prueba sensible que nos permita decir en qué tiempo va a convertirse a severidad. No lo hay, señores. Todas las pruebas que se han desarrollado, como el Doppler de arteria uterina, el Notch, dosaje de la proteína plasmática tipo A, y tantas pruebas más que se han desarrollado, a la fecha aún no han permitido predecir con bastante exactitud la posibilidad de que una paciente haga preeclampsia. Así que eso queda pues materia de investigación, sigue siendo materia de investigación. Entonces sigue siendo esto un dilema, un problema diagnóstico a la fecha. ¿Ya, jóvenes? La hipertensión gestacional entonces es aquella hipertensión que aparece generalmente al final del embarazo, a partir de las 20 semanas, y resuelve espontáneamente, así solito se va. Si la hipertensión se resuelve antes de las 12 semanas, eso era hipertensión gestacional. Pero si la hipertensión dura después de las 12 semanas, entonces eso es una hipertensión crónica, cuando dura más de 12 semanas. Así que vuelvo a hacer la distinción. La forma de hacer la diferenciación es de manera prospectiva. Estas entidades pueden llevar al diagnóstico diferencial: una hipertensión crónica, esencial o secundaria. La otra es el hipertiroidismo, nefropatías, epilepsia, una enfermedad vascular del tipo aneurisma o malformación arteriovenosa, y esta enfermedad de las suprarrenales, este tumor, el feocromocitoma. El nombre es bien feíto, ¿no? Feocromocitoma. 12 años como especialista y hasta ahora no he visto un feocromocitoma. Espero verlo antes de jubilarme. Feocromocitoma. Los nefrólogos sí lo ven. Bien, vamos a esta entidad que es preocupante. Vamos a la preeclampsia, severa eclampsia. Muy sensible este mouse. Bien, ¿qué medidas generales en el manejo de estas pacientes? Definitivamente tiene que ser hospitalizada. Si usted está en el primer, segundo nivel, preeclampsia, severa eclampsia, refiéranlo. No pierdan tiempo, refiéranlo. No se metan en vericuetos o en problemas médicos legales. Si en la posta te dice, en el hospital dice, que no puedes manejar 150-90, no, pues no puedo, pues, no soy el primer nivel, no soy el primer nivel de atención, pero no soy el tercer nivel. Son patologías de alta morbilidad, mortalidad. No se expongan a problemas médicos legales. Estos casos son manejo hospitalario. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que referir. El hecho de que tenga la presión 170, 100, pero ella diga, señor, ¿le duele la cabeza? No, no tengo nada. Y te diga que no, y que no, y que no, y que no tiene ningún signo de signos clínicos, y debería solo la presión elevada, te obliga a investigar más. Y eso no lo vas a hacer en la posta o el centro de salud. Vas a requerir estudios, hay que referir. ¿Sí? La sospecha hay que referir. ¿Por qué? Porque es de las primeras causas de muerte materna. Se les va a pasar en sus narices y a la semana, 2 semanas o al mes se complica la paciente. Y usted le vio y no reportó. Ahí sí se van a limpiar con usted. No reportó, no dijo a nadie. Entonces son pacientes que tienen que ser referidas a un hospital donde les van a cateterizar una vía. Ojo, si tiene preeclampsia en severidad, hipertensión de inicio reciente con todos los hallazgos, cualquiera de los 5 hallazgos mencionados, cefalea, tinnitus, epigastralgia, dolor hipocondrio derecho,
enzimas hepáticas elevadas más de 2 veces, ¿sí? Creatinina más de 1.1, edema agudo de pulmón. Esa paciente tiene que irse con su vía. Y lo otro es, hay que protegerle de un evento terrible que es la convulsión tónico-clónica. En la convulsión va a entrar en asfixia la paciente, va a entrar en anoxia, ¿sí? Durante el episodio de la convulsión no va a respirar, va a entrar en apnea, asfixia, ¿sí? Pero ese es transitorio. Conforme va desapareciendo la convulsión, ella va recuperando y va ventilando. Así que en ese momento ustedes le van a poner el doble, van a escuchar latidos 80, 70 latidos del bebé. De seguro que han visto que alguien indica ponle diazepam, ¿sí? Esas cosas son bárbaras, son de la época de la caverna. El que lo hace es un cavernario, eso no se hace. El diazepam no es de elección en estos casos. Le va a parar la convulsión, pero el daño hepático y la mortalidad se eleva dramáticamente con el uso de diazepam. Es tóxico para ese hígado, en esas condiciones. Entonces, lo más razonable en estos casos es emplear sulfato de magnesio, ¿sí? A la par de su antihipertensivo. Entonces, ¿qué puede pasar con la paciente que convulsione? Por tanto, tiene que ir con una camilla con barandas, con protección cefálica, porque se puede caer. Y no solo eso, tener en la ambulancia donde la vas a llevar, tener tu kit donde estén los tubitos de mayo, porque entra en convulsión, se aspira, se le cae el diente, la prótesis o la bola que te estaba chachando coca, se lo pasa. Disculpa que sea así, estas cosas ocurren, y se atraganta y una neumonía aspirativa. Así que una paciente en esas condiciones verde que no tenga ningún cuerpo extraño en la boca, con la cabecera en respaldar y oxígeno de apoyo en la medida de sus molestias. Y hay que mandarla al hospital acompañada. Usted no puede mandarla solo, tiene que ir con personal de salud, con su bombita recibiendo recibiendo su sulfato de magnesio. En el hospital problematizarán cuántas veces le van a pedir las pruebas, el hemograma, TGO, TGP, ahí problematizarán. Entrarán en discusión si eso se le pide diario o una vez al día, 2 veces al día. Eso ya es motivo de discusión de cada protocolo hospitalario. No voy a entrar en debate al respecto. Lo otro es cateterizar la vejiga. Se le tiene que colocar su sonda Foley. Ya tiene que mandarle con sonda Foley y especificando cuál era la diuresis. En el viaje o en lo que está hospitalizada, ha estado media hora, no orinó nada durante el viaje. Eso es importante porque esta entidad va con trastornos hemodinámicos, trastornos urinarios. El otro es perfil de coagulación y sus pruebas. Si es que hay la remota suerte de que le pidan, tengan la capacidad de laboratorio. Jóvenes, vuelvo a repetir, no corran riesgo, refieran estos casos. Aunque ya haya un laboratorio particular a media cuadra del establecimiento, no pierdan tiempo, no vayan en dilaciones. Es una preeclampsia severa y por capacidad de respuesta ustedes no lo pueden manejar. Y aunque se equivoquen, qué bueno que se equivoquen, pecaron en exceso, pero pecaron en favor de la paciente. Nadie tendría por qué molestarse, porque si pecas por defecto, a falta de, pensando que es algo más benigno y convulsiona y ovita o se muere de hacer una neumonía aspirativa, se van a limpiar con ustedes como no se imaginan. Hasta lo van a mediatizar. Fluidoterapia. Hay que instaurarle su fluido y darle su cristaloide isotónico. Tiene que recibir su cristaloide isotónico, el mejor es cloruro de sodio. Además de balance hídrico con cateterización. Sí, pues hay que darle su fluidoterapia, necesariamente. Hay hospitales, por ejemplo en maternidad, le dicen que hay que darle harta carga de fluidos, mucho cuidado, no se puede dar más de 2 o 3 frascos de golpe. Hay teorías que dicen que la preeclampsia hay una vasoconstricción, hay una depresión de volumen intravascular, por tanto tiene que recibir bastante fluido. Esa idea no ha sido sustentada con medicina basada en evidencia, solo se basa en supuestos fisiológicos. La idea no es ofertar líquidos por ofertar, nos podemos ir al otro extremo. La sobreoferta de volúmenes puede agravar el problema urinario, puede agravar el problema de función renal. Lo otro es tratar la crisis hipertensiva, verdadera emergencia. Crisis hipertensiva. Cuando no se trata esta, puede haber una alta tasa de muerte materna. Entonces,
hay que dar al antihipertensivo y la pregunta es ¿hasta dónde doy? ¿Hasta cuándo? Todo valor mayor a 160, 110 debe recibir sí o sí manejo antihipertensivo. Cuando baja la presión arterial, mi punto de corte, mi primary goal, mi meta principal es que la presión arterial sistólica esté entre 140 y 150, meta alcanzada, meta lograda, y que la diastólica esté en 90 a 100. Si yo logro que la presión esté en esos valores, significa que cumplí bien mi propósito antihipertensivo. Como se darán cuenta, no es meta bajarle a 90 a 60, no. Con que yo llegue a 140 a 150 es un buen valor. Con que yo llegue a 90 a 100 es un buen valor de presión arterial y he hecho las cosas bien. Eso que les quede claro. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que dar antihipertensivos. Otro tema preocupante es que los antihipertensivos no se pueden dar de manera prolongada. Su beneficio en el tiempo prolongado no ha sido del todo demostrado. El manejo es para crisis aguda. En los casos de las preeclampsias llamadas leves, si el establecimiento del hospital aconseja darle metildopa, es el mejor medicamento. Hay un grupo de medicamentos que no se dan antihipertensivos. IECAS, captopril, enalapril. Inhibidores de asa, espironolactona, furosemida, no se dan. Están fuera de todo propósito en estos casos, no se dan. Entonces, no intentar reducir bruscamente la presión arterial porque podemos producir daño o repercusión fetal. Hay antihipertensivos de primera línea, la betalol, hidradacina y nifedipino, y hay otros como son la betalol, nicardipino, nitroprusiato. Estos medicamentos ya se emplean ya en ambientes tipo UCI. El sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de elección. La forma de cómo actúa es teoría. Se postula que relaja o mantiene la polaridad, pues no en la membrana celular con respecto a sodio y potasio y los canales de calcio. Estabiliza ese estado iónico. Sin embargo, es teoría. Una acción secundaria del sulfato de magnesio es que es antihipertensivo, pero ojo, su capacidad antihipertensiva del sulfato de magnesio es, si bien es existente, es baja. Así que nadie da sulfato de magnesio para tratar la hipertensión, ¿eh? Para eso se emplean otros antihipertensivos. Así que es una mala idea pensar que el sulfato de magnesio, ya con eso basta, porque ya está recibiendo sulfato de magnesio. No. Su acción, si bien hace antihipertensivo, no es tan eficiente. Para eso empleamos otros medicamentos como es el nifedipino. Y se puede dar junto con nifedipino. Entonces, hay que emplear antihipertensivo buscando que la sistólica sea menor de 160 y diastólica menor a 110. Este es el esquema de manejo con nifedipino. Había mucha discusión de cuál es el manejo ideal. Había mucha discusión cuál es el esquema o el mejor esquema. Ahí está, ahí se los planteo. Miren, el esquema es 10-20-20. ¿Sí? Se empieza con 10 miligramos. Si la presión arterial es mayor a 160-110, ¿no? Y que persiste más de 15 minutos, se le da 10 miligramos nifedipino vía oral. Toma tu pastilla, tómalo, un vasito con agua. Se controla la presión en 20 minutos. Le tengo que tomar de nuevo la presión arterial en 20 minutos. Si en 20 minutos la presión está en 160-110, vuelvo a repetir el nifedipino, pero ya no 10, sino 20. 20, el esquema ahora es 20, 2 tabletas. Vuelvo a tomar la presión arterial en 20 minutos. En 20 minutos, ¿qué debe pasar? Que la presión mejore o persista. Si la presión está mayor o igual a 160-110, no mejora, ya estamos en los 40 minutos, no ha mejorado, 10-20, le repito una carga de 20 miligramos más, vía oral. Y en este punto ya tengo que hacer junta médica.
junta médica con el pediatra, el neonatólogo, el anestesiólogo, para definir qué vamos a hacer con ella adicionalmente, porque ya es probable que ya no va a responder más al nifedipino. Estamos en caso de una crisis hipertensiva. En este punto uno debe decir, bueno, no va a mejorar, hay que sacar al bebé. ¿Dónde lo vamos a manejar? Entonces es un esquema bastante práctico. El esquema es 10, 20, 20 y se toma evaluaciones cada 20 minutos. Es el esquema estándar actualmente en nifedipino. El nifedipino tiene efectos secundarios, claro está. Puede producir aumento de depuración hepática, puede crear sufrimiento fetal, produce una hipotensión bárbara. Puede producir una hipotensión bárbara muy brusca y puede disminuir la perfusión placentaria. Entonces hay que cuidarnos de esos efectos nifedipino. Además que puede producir taquicardia, palpitaciones, edema periférico, bloqueo rama neuromuscular, puede producir una serie de cambios. Así que el nifedipino tiene sus secuelas y eso hay que estar vigilando. Una vez que se logra controlar la crisis hipertensiva, habrá que hacerle control cada 10 minutos la siguiente hora, la primera hora. Pasó la primera hora cada 15 minutos. Pasó la segunda hora cada 30 minutos. Pasó la tercera hora, ahora sí, control horario por 4 horas. Si en algún momento hiciera de nuevo crisis hipertensiva, se reinicia el esquema anterior. 10, 20, 20. 20 minutos sin toma y toma. Cuando una paciente está convulsionando en preeclampsia severa, estas recomendaciones tienen mucho valor. Prevenir la hipoxia mediante el soporte de las funciones respiratorias y cardiovasculares. En ese momento, oxígeno, prevenir el traumatismo materno. No trate de tener la primera convulsión. Muchos se desesperan, ya quieren poner el diazepam, quieren operar urgente cesárea. Si en ese momento le operan a una gestante en plena convulsión, van a hacer más daño que bien. En ese momento en la convulsión apenas la laringe se visualiza, el anestesiólogo no va a tener buena visión, puede causar todo un daño, una desgracia a esa paciente. Así que tiene que, en lo posible, estabilizarse. Y aquí tiene un gran papel el sulfato de magnesio para el tratamiento de la eclampsia. Trata la convulsión, previene la convulsión, pero no mejora la morbilidad. Que te mejore la posibilidad de una convulsión está bien, pero que me va a mejorar la morbilidad, no. La morbilidad de la preeclampsia va a existir. Prevenir la recurrencia empleando sulfato de magnesio y evitar que la hipertensión haga daño cerebrovascular dándole pues nuevos antihipertensivos. Y una vez detectada esta condición hay que pensar en inducir, culminar la gestación en las 24 horas siguientes. Son recomendaciones generales. Así que para tratar la crisis convulsiva el medicamento de elección es sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Es lo que tiene que emplearse en estos casos. Es anticonvulsivante de elección. Así que este medicamento hay que administrarlo. En lo posible hay que hacer un dosaje sérico. Eso no va a ser posible acá. Si acá en Lima es bien difícil en los hospitales, mucho menos va a ser pues allá en la posta. Entonces el sulfato de magnesio se administra bajo dos esquemas. El intramuscular o esquema de Susspan. En mi época empleábamos el esquema de Susspan, 2 ampollas en cada nalga. El sulfato de magnesio era concentrado y eso causaba mucho dolor. El esquema actual de sulfato es el esquema IMPACT OMS, que consiste en darle dosis de ataque de 4 gramos y luego mantenimiento de 1 gramo por hora en 24 horas. Es una variante del esquema de Baja Cibaí, que es el esquema 4 o 6 gramos, 2 gramos por hora. En nosotros, en nuestro medio, empleamos 4 gramos dosis de ataque y 1 gramo por hora. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiempo va a recibir sulfato de magnesio? Recibe por las siguientes 24 horas a la última convulsión o producido el parto cesáreo, por 24 horas. Y luego se le retira el sulfato de magnesio. Las ampollas de sulfato de magnesio vienen 10 mililitros al 20%, es decir, en cada ampolla de 10 mililitros vienen 2 gramos.
Para este propósito hay dos enfoques, préstenme atención. Uno consiste en emplear Volutrol, equipo de Volutrol. El equipo de Volutrol generalmente es de 100 centímetros cúbicos, así que el Volutrol se conecta al cloruro de sodio, 1000 centímetros cúbicos, 9 por 1000, y me valgo de 5 ampollas de sulfato de magnesio. Así es, 5 ampollas de sulfato de magnesio. Así que en el Volutrol descargo mis 5 ampollas de sulfato de magnesio, y ahí ¿cuántos gramos voy a tener? 5 por 2, 10 gramos, pero en 50 centímetros cúbicos. Acto seguido, lo completo hasta 100 centímetros cúbicos, lo diluyo con cloruro de sodio. Así que en el Volutrol, las 5 ampollitas, le cargo 50 centímetros de cloruro de sodio del frasco de cloruro solución salina y lo diluyo. ¿Qué me va a quedar? 10 gramos, ya no en 50, sino en 100 centímetros cúbicos. Eso es más o menos 1 gramo por cada centímetro cúbico. Ya está. Ya está mi nueva dilución. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el esquema IMPACT? Dale 4 gramos dosis de ataque. Es decir, debo darle 40 centímetros cúbicos. En un Volutrol, por regla de 3, le va a salir que 4 gramos, más o menos salen en 98.888 gotas por minuto. Más o menos chorrito. Así que le abren a chorro el Volutrol y calculan con su reloj que sea no menor a 20 minutos, no menor a 15 minutos para que le pasen los 4 gramos, los 40 centímetros cúbicos, ¿sí? Una vez que pasó a chorro, luego le calibran a 1 gramo por hora, que viene a ser más o menos 10 microgotas por minuto. Con eso se le calibra el sulfato de magnesio. Es el esquema 1, y hay que estar reemplazándolo. El esquema 2 es más simple todavía. En un frasco de 1000 centímetros cúbicos, cloruro de sodio, en un frasco de suero, saco yo 50 centímetros cúbicos de cloruro, le saco, y cargo mis 5 ampollas. De tal manera que voy a tener 1000 centímetros cúbicos con 10 gramos. Por cada 100 centímetros cúbicos hay 1 gramo. ¿Sí? ¿La entendiste? ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que hago? Es el esquema del ministerio. Le pasas 400 centímetros cúbicos de golpe, a chorro. Si tú le pasas a chorro, más o menos en unos 15 minutos pasa 300 a 400. Ya cuando ves que está pasando 20 minutos y ya está acabando los 400, bajas el goteo, ¿sí? De una forma práctica, a chorro, y luego de ahí le das 10 gotas le das 100 centímetros cúbicos por hora, ¿no? Porque, claro, 100 centímetros viene a ser 1 gramo. 100 centímetros por hora, 100 cc por entre 60 minutos, sería más o menos 10 cc por 6 minutos. 10 por 20, 200, 200 entre 6, 33 gotas por minuto más o menos. 30 gotas por minuto sería. ¿Saben la regla de 3, no? 1 centímetro cúbico es igual a 20 gotas. Una gota es igual a 3 microgotas de Volutrol. ¿Qué tiempo le doy? Entonces, por 24 horas a la convulsión o al parto que se produjo. Ojo, muy importante, este medicamento puede producir toxicidad. ¿Cuál es la toxicidad? Parálisis respiratoria. Puede producir parálisis respiratoria. Así que cuando ustedes den este medicamento tienen que tener en ambulancia, en el kit, gluconato de calcio. Una ampolla endovenoso lento puede disminuir el riesgo de intoxicación. ¿Y cómo se van a dar cuenta de que se está intoxicando la paciente? 1. Disminuye los reflejos patelares. El golpe en la piernita, en la rodilla, disminuye dramáticamente. Eso le está diciendo
que la paciente se está intoxicando. 2, alteración del estado de conciencia. Ella comienza a notarse entre confusa, deprimida. 3, no orina nada. 4, depresión respiratoria. De lo que respira 16 veces por minuto, 14, 12, chispas, se está entrando en depresión. Entonces todo esto se puede corregir con gluconato de calcio. Ahí está, esa es la secuencia de afectación. Primero ocurre depresión, pérdida de los reflejos osteotendinosos, depresión respiratoria, parálisis respiratoria y paro cardíaco. En esa secuencia se produce el daño o compromiso materno. Si no hay sulfato de magnesio, tiene que haber necesariamente en su hospital, en su centro de salud, se puede echar mano del fenobarbital o fenitoína, pero son opciones muy tremendas, ¿no? Así que el sulfato de magnesio es una buena decisión tener en el establecimiento. Contraindicado el uso de diazepam, ya que se asocia a mayor riesgo de muerte materna. ¿En qué momento interrumpir el embarazo? Bueno, esa decisión prácticamente no les competiría a ustedes. Si es que la paciente ha detectado preeclampsia, hay que referir, el establecimiento principal establecerá si lo saca antes de tiempo o post término. Aquí resumo más o menos las recomendaciones que hay en nuestro país. Hecho el diagnóstico de preeclampsia severa, dice el MINSA, antes de las 24 horas. Hecho el diagnóstico de eclampsia, en las 12 horas siguientes debe haberse resuelto el problema. O sea, hecho los diagnósticos en el primer y segundo nivel, tiene que referirse cuanto antes al hospital para que tomen la mejor decisión. ¿Ya? Pero por favor, no corran riesgo, refieran a estos pacientes, comuniquen, informen y hablen con el familiar. Cuando tengan temor acerca de que les puede decir, se está equivocando, mire señor, su mamá, su esposa, su hija está haciendo este problema de hipertensión, está cursando con este problema, parece que es la enfermedad llamada preeclampsia, que es una enfermedad que causa estos trastornos, ojalá nos equivoquemos. Con eso no le ha dicho nada, o sea, no le ha dicho nada presuntuosamente mal. Ojalá nos equivoquemos, ojalá que sea una hipertensión así transitoria, porque si es esta enfermedad se puede morir ella. Entonces el familiar no lo va a entender como, el médico está dudando, no sabe, no lo puedo saber, no estamos en la capacidad de poder manejar ese establecimiento, de manejar el caso. Requerimos pruebas y estudios, ojalá que nos equivoquemos. Entonces si te equivocas, ya ves, qué bueno. Doctor, dicen la posta allá, dicen en el hospital de Huancavelica que ustedes se han equivocado, muy exagerados. Bueno, qué bueno que nos hayamos equivocado, porque si hubiera sido la enfermedad, se hubiera muerto su señor y su bebé. Entonces no hacen mal en decir la verdad. Es más, ustedes no son dueños de la verdad en ese punto, en el primer nivel, no se expongan. Cuidado postparto, malísima suerte. En el supuesto, porque ustedes no van a hacer cesárea, en el supuesto que llega una paciente que está dando parto, se está produciendo el parto, y se eleva la presión arterial y está con 8 de dilatación y está con 150-90, y eso les pasa, ¿no? Estás en tu serón en un lugar más abrigador. Estás en Piura. Calor que está haciendo en Piura. Te llega a tu comunidad, Morropón, hay una gestante, es su quinto embarazo, 35 años, está con 5 de dilatación, y a las 2 horas está con 8, y ahora está con 9 entrando en expulsivo. Su presión 90-50, 100-50, y de pronto 180-100. Ay, doctora, me duele la cabeza, ay. Está en expulsivo, 180-100. Eso puede ocurrir. Es lo que dice mi residente, asume nomás, ¿qué te queda? ¿Vas a referir en esas condiciones? Entonces, ¿cuál debe ser tu manejo? ABC, pues, tu vía, prepárate para la crisis hipertensiva, nifedipino, sulfato de magnesio, claro. Y si está en expulsivo y notas que el sulfato de magnesio reduce la contracción, acentúa el trabajo de parto y tienes que atender el parto, pues, ¿no? Y a la par que estás manejando la hipertensión y la profilaxis para convulsión. Se produce el parto y la pregunta es ¿qué tiempo le va a dar anticonvulsivantes? Ya que se produce el parto, el tratamiento final de la preeclampsia se está orientado a culminar el embarazo. Culminas el embarazo y la condición preeclámptica mejora.
Es un dogma, ¿no? Es un dogma. La opción, el final, el tratamiento final en la preeclampsia es culminar el embarazo. Solo culminando el embarazo la enfermedad puede revertir. Yo le voy a agregar lo siguiente. Culminas el embarazo, la enfermedad puede revertir, pero no es inmediato. Así que las complicaciones pueden aparecer en las 24 o 72 horas siguientes al parto. Así que yo diría, prepárate para las complicaciones que se pueden venir. Entonces, la paciente, una vez que se produjo el parto, hay que vigilar la presión arterial, habrá que darle su nifedipino, habrá que darle sulfato de magnesio, habrá que vigilar la contracción del útero por el sulfato que puede relajarlo y monitorizar a la paciente sus funciones vitales. Si está estabilizándose, que es lo más probable que ocurra, excelente. Vamos planificando la referencia, vamos conversando por la radio, ¿no? Para referir. Pero el pene está el segundo día, de todas maneras vas a referir. ¿Sí? Entonces la evolución puede ser buena, u otras puede ser que se vaya pues al otro evento malo, ¿no? Que es la convulsión, que haga disfunción hepática, haga una serie de trastornos. El otro es el esquema para prevenir tromboembolismo, eso pasó un tanto a la historia. Otra condición grave, preocupante, es las infecciones en la gestación. Básicamente la sepsis y shock séptico. Este es un problema grave en el embarazo y en el puerperio, porque es la tercera causa de muerte materna y de hecho la causa de infección más frecuente en el embarazo es la citus, la vulvovaginitis y en el puerperio endometritis puerperal. La mayor tasa de muerte materna es por infecciones, es endometritis puerperal. Primera causa de ingreso a hospitalario en gestación y tu pielonefritis. Así que no es novedad, no va a ser novedad estos casos, lo van a ver con cierta frecuencia. Las infecciones urinarias del tipo pielonefritis, primera causa de ingreso hospitalario por infecciones y pueden llegar a sepsis, shock séptico y en el puerperio, lo más gravitante es la endometritis puerperal. De las infecciones, la endometritis puerperal, primera causa de muerte materna por infecciones. ¿Sí? Así hay que conocerlo. ¿Qué define una infección? Un fenómeno microbiano, ¿no? Por invasión de gérmenes a un tejido normalmente estéril. Eso es infección, la invasión de un tejido o órgano estéril por bacterias o gérmenes patógenos a ese órgano. ¿Sí? Eso es infección. ¿Qué es sepsis? Se empleaba esto, ¿no? El SIRS, ¿sí? ¿Se sigue usando? ¿Se usa o no se usa? A ver, levante la mano a los que estén de acuerdo que se emplea este esquema. Tímidos. No se emplea, ya pasó la historia. Ya cumplió exactamente un año, se reactualizó todo esto. Ya no se habla de SIRS. Pasó a la historia. Eso lo gozaba del 2001. Decían SIRS, aquel paciente que presente dos o más de los siguientes: fiebre mayor a 38, menor a 36, 1, frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20 y leucocitos más de 12.000 o más del 10% de forma abastonado joven. Eso pasó a la historia. Ya no se usa. Ya no se usa. Pasó a la historia. Se hablaba como sepsis a... Sepsis es un foco infeccioso más SIRS. Eso ya no se emplea. Pasó a la historia. Ahora se habla de una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada o exagerada a una infección o mal controlada. Entonces es una disfunción orgánica que amenaza la vida porque hay una respuesta incrementada, desordenada, desregulada frente a la infección. Y aquí puede haber liberación de mediadores pro y antiinflamatorios
que pueden dañar los propios órganos y tejidos, dando alteraciones incluso no inmunológicas. Eso es sepsis. Un poquito técnica la definición, ¿no? Así que seamos puntuales. Una respuesta desregulada del organismo frente a la lesión a una infección, ¿sí? Donde puede haber mecanismos pro o antiinflamatorios que pueden ser liberados por el organismo hacia sí mismo o hacia el germen. ¿Se dan cuenta? Eso es la definición ahorita de sepsis. Antes se hablaba de SIRS, ya no es así. Ahora es una respuesta desregulada del huésped a la infección. Sepsis. Entonces decíamos SIRS más foco infeccioso, ¿no? Ahora no, ahora es así. Infección más una condición llamada SOFA. Esto del SOFA no es novedad, data del año 99. SOFA es un criterio que emplean muy bien los intensivistas y los internistas para valorar la disfunción orgánica, ¿sí? SOFA, sepsis relacionada a órganos, fracaso de órganos, contempla en hacer una ponderación de ciertos valores que tienen una puntuación según el compromiso. Ese es SOFA. Parece muy técnico, pero se puede hacer todos los días y hay tablas para eso. Esto define SOFA, miren, con valores de 0 al 4. Respiración, el PAFI, coagulopatía, hígado, bilirrubina. A nivel cardiovascular, sistema nervioso, score de Glasgow y función renal. Miren, todos esos parámetros valora SOFA. Pero este es un score muy útil en paciente hospitalizado. Como un score para utilizar en un ambiente de guerra no es funcional. Nadie va a hacer esta ponderación en último momento. Este es el score de Glasgow, por si acaso. El score de Glasgow se utiliza en este esquema SOFA. Entonces, surge una forma abreviada llamada Quick SOFA o Q-SOFA. El Q-SOFA es un score que permite categorizar quién es candidata a sepsis con una buena aproximación. Muy sensible tal vez y puede pecar de especificidad, pero es muy útil para tamizar quién está en riesgo de sepsis. Así que el Quick SOFA pondera lo siguiente: frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Trastorno de conciencia, Glasgow menor a 13, menor o igual a 13. Y presión arterial sistólica menor a 100. Dos o más de estos tres parámetros, frecuencia respiratoria más de 22, Glasgow menor a 13 y sistólica menor de 100, dos o más de estos define Quick SOFA y te dice que esa paciente está en sepsis. Obviamente que hay que hacer el criterio SOFA ya en hospitalización. Entonces, con este alcance tan importante, podemos tamizar quién está en ese riesgo de estar en sepsis. No es nada del otro mundo, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Así que eso hay que grabarlo bien. Hay apps al respecto. El otro es shock séptico. La definición de shock séptico cambió. Hasta hace poco era shock séptico como aquella hipotensión arterial secundaria a la sepsis y que básicamente se veían estos fenómenos: hipoperfusión tisular e hipotensión. Y decías que era un shock séptico si no respondía a la reanimación por fluidoterapia. Así que el shock séptico era aquel fenómeno que asociado a hipotensión, hipoperfusión tisular y que no respondía adecuadamente a la fluidoterapia o al uso de inotrópicos o vasopresores. Si una paciente estaba chocada con PAN menor 65, con frecuencia respiratoria, o sea, Quick SOFA positivo, entonces una paciente séptica, ¿no? La pregunta: ¿está en shock o no está en shock? Entonces la definición era clara. Tenías que hacer la reanimación por fluidos. Si no respondía con eso y te ibas a los inotrópicos vasopresores, en ese momento tú decías shock séptico.
¿Sí? Eso en buena parte hasta ahora no ha cambiado. Si una paciente viene con fiebre 40, con disuria, polaquiuria, puño, percusión lumbar positivo, frecuencia respiratoria de 25, presión arterial sistólica de 80 a 40, ¿no? Shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? La reanimación por fluidos, cuanto antes, donde estés. Reanimas por fluido y si no responde y vas a tener que ir a los sinotrópicos vasopresores, pues ya tienes que ir refiriendo a la paciente. ¿Me entiendes? Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo es esa reanimación por fluidos? ¿Saben? ¿Cómo se reanima? 2 frascos, 3 frascos, 1 litro, ponle un cóctel de 7A con Pepsi Cola, Red Bull, ¿cómo se reanima? ¿Se han preguntado eso? Entonces, esto es sepsis, mortalidad 40%, uso de vasopresores para mantener presión arterial más de 65. O el otro es, yo les decía que una presión arterial venía menos, ¿no? Una PAM por debajo de 65 es grave. Y el otro es el ácido láctico. El ácido láctico es un buen marcador justamente de acidosis metabólica, de compromiso metabólico. Así que si yo quiero valorar la perfusión tisular midiendo el nivel de ácido láctico, puedo tener una aproximación de cómo está el daño a nivel de perfusión tisular. El esquema es más o menos así. Sospecha de infección, fiebre, tos, malestar general, pienso en problema respiratorio, disuria, polaquiuria, pienso en problema urinario, con diarrea, deposición líquida, fiebre, dolor en hipocondrio, pienso en infección intestinal, o veo una herida de cesárea empastada, flogótica, con pus, con fiebre, debo pensar en infección. O viene con la mama, una mama grande, hinchada, turgente, que está saliendo pus por acá, se ha fistulizado, debo pensar en una mastitis, ¿sí? Entonces, esta paciente le hago el quick SOFA, rápido. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? Mayor o igual a 22. ¿Cuánto es el Glasgow? Menor a 13. ¿Cómo está su presión arterial sistólica? Menor a 100. Tiene los 3 puntos. Ya, quick SOFA, paciente en infección. Mi siguiente paso es, la hospitalizo y obviamente que tengo que hacer el score SOFA completo. SOFA mayor de 2, ¡ay carambola! Sepsis. Si está sepsis, la pregunta es, ¿se está yendo al shock séptico o no? Entonces tengo que ver si su PAN está mayor de 75 o lactato está más de 2. Si está mal, entonces hay que hacer el manejo del shock séptico. Y lo vamos a comentar un rato. Este es el criterio que se empleaba hasta hace poco, ¿no? Hipotensión refractaria a la reanimación con fluidoterapia. ¿Y cómo será esa reanimación? La paciente es una gestante única, la gestante es una paciente única que por su edad, por su condición de estar sana previamente al embarazo, hace que ella responda adecuadamente muchas veces al tratamiento. Es una condición benigna de la gestante. Hay diversas infecciones que pueden llevar a la gestante a morbilidad, por ejemplo, la coriamnionitis, la endometritis, un aborto séptico, una tromboflebitis, están en las causas obstétricas. Y no obstétricas tenemos las apendicitis, colecistitis, una infección urinaria, una neumonía, un VIH, malaria, fasciitis pueden llevar a condiciones bacterianas muy graves. Así va la figura en el shock. Primero hay infección, luego se multiplican los microorganismos en el tejido. Los microorganismos liberan productos de lisocimas, enzimas, pueden liberar esa exotoxina. Luego estas enzimas y la propia bacteria pueden generar una respuesta inmunológica donde se liberan inmunomoduladores, citoquinas, interleuquinas, y eso va a llevar a una respuesta desregulada que va a significar hipotensión y disfunción de órganos y sistemas. Así va más o menos la figura del shock séptico. En el shock hay 3 etapas: shock temprano, que es el shock que está caliente, la paciente rubicunda con vasodilatación; el shock tardío o shock frío,
que es un shock ya grave. Acá la paciente está fría, pálida, marmórea. En todas estas condiciones hay hipotensión, hay disminución del gasto cardíaco, hay disminución de resistencia vascular. Y el otro es el shock secundario, shock irreversible. Este es el shock pre-mortem. Aquí sí se va a morir. Esta es una condición grave. De aquí no lo sacamos más que en cajón o con secuelas neurológicas. Disculpen la comparación. Sale o sale muerta o sale con secuelas crónicas de por vida. Como el caso de esa joven que terminó sin las piernas, ¿se acuerdan? Fue en shock séptico. Son condiciones muy graves. Así que una infección puede terminar en una sepsis. Una sepsis puede llevar un shock séptico refractario, falla multiorgánica y muerte. Felizmente la gestante es una paciente joven, las infecciones bacterianas tienen un mejor alcance de tratamiento, son microorganismos menos tóxicos, entonces la condición materna puede salir muy bien de estas infecciones. En el feto hay que tener en cuenta que el feto tiene mayor resistencia a las endotoxinas bacterianas que la madre. Sin embargo, como hay una disminución del flujo útero-placentario, puede producir incremento en la contracción uterina, acidosis fetal, acidosis y parto prematuro. La idea es trata a la madre y tratarás al feto. Y una condición séptica o infecciosa hay que referir. Me olvidaba, hay que referir, no se la jueguen porque esto requiere tratamiento de ese tipo. Puede haber complicaciones, edema agudo de pulmón, distrés respiratorio, falla renal, falla hepática, son complicaciones graves y esto es hospital. Los hallazgos clínicos son muy diversos: fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnia, diaforesis, piel pegajosa, disminución del llenado capilar, náusea, vómitos, presión arterial menor a 65, ligurianuria. Son de las diversas condiciones que nos hablan de una falla en diversos órganos. También hay hallazgos en laboratorio, PCR más de 2, leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia. No voy a entender detalles, está ahí bien especificado en la tabla. Y una gestante o puérpera con shock séptico hay que pedir todas estas pruebas. Eso no lo van a hacer ustedes en el primer nivel. Lo otro es, si la van a referir y le van a poner la primera dosis de antibiótico, o sea, es el caso, por ejemplo, de una endometritis y la van a referir, le van a poner la van a tener que referir, entonces le pone la primera dosis de antibiótico. Se sugiere que en estos casos no retrase los antibióticos más de 12, 24 horas, tienes que darle cuanto antes, porque eso le va a ayudar bastante a la morbilidad, a tratarla al paciente. Entonces aconseja de que antes que le pongas el antibiótico, sí o sí le hagas los cultivos. Ahora, si no puedes hacer el cultivo, que es lo más razonable en ustedes, toma las muestras y envía los tubitos con las muestras antes del antibiótico. Entonces el laboratorio de referencia va a tener la sangre ahí y va a disponer para que le haga sus cultivos. Ahora, si en la referencia va a demorar 2 horas o menos, ya pues en el establecimiento de origen le pueden tomar las muestras y también darle antibiótico terapia. La idea es no retrasarlo un buen tiempo, se hace y se piden todos los exámenes que no se imaginan. Hay un esquema de reanimación para estos casos, es el Surviving Sepsis Campaign, la campaña de sobrevivencia en la sepsis, que es por metas, para poder rescatar a una paciente en estos casos. Esa forma se hace la reanimación. Nuestra meta es tener una PVC de 8 a 12, una presión arterial media de 65, flujo urinario que tenga más de medio centímetro cúbico kilo peso hora, saturación venosa más de 70 y frecuencia cardíaca, bueno, mejoría. El año pasado fue un año de grandes cambios en la medicina. Ya no se utiliza más la PVC. Pasó la historia, ¿saben? No ha mostrado un buen alcance para el monitoreo en los casos de sepsis y el manejo de hemorragias severas. La PVC quedó a la historia. Un montón de artículos al respecto. Ya se veía venir. El uso de la presión de saturación venosa central también pasó a la historia. Las cosas se han hecho más simples. Ahora lo que se hace, recomendación del 2016, es medir el nivel de ácido láctico. Hemocultivo.
antibiótico terapia de amplio espectro y reanimación por fluidos. Esas son en las primeras 3 horas que tengo contacto con la paciente. ¿Cómo es la reanimación? 30 centímetros de cristaloides por kilo de peso, antihipotensión, o si el lactato es más de 4. Automáticamente tengo que iniciarle un bolo de 30 centímetros cúbicos kilo de peso. A ver, gestante que pesa 60 kilos, 60 por 30, ¿cuánto es? 1 litro 800. Tengo que pasarle 1 litro 800 pero en bolos, y lo voy a comentar en un rato. Tengo que esperar que mejore la presión arterial. Y después que pasó las primeras 3 horas y ya logré mejorar, mi meta es vasopresores, si es que no mejoró, en el supuesto que no mejoró la presión arterial, o antihipertensión arterial persistente. Ahí sí tomaré en cuenta el PVC y la saturación. La idea está de que al menos la paciente salga en este bloque y la refiramos, ¿no? Porque si no responde al manejo con cristaloides en ese punto, ¿qué significa? Me voy a inotrópico vasopresores. Pero eso yo no lo voy a hacer en el primer nivel, en la posta docente con bomba de difusión. Ustedes no pueden hacer eso. Así que, si la paciente tiene un ácido láctico mayor a 4, que indica hipoperfusión, o que su presión arterial media está por debajo de 65, hay que darle 30 mililitros de cristaloides en bolos de 300 a 500 centímetros cúbicos. A ver, 60 kilos por 30, 1 litro 800. Le paso medio litro. ¿Cuánto tiempo pasará para que le pase medio litro en promedio? 20 minutos. Es el tiempo promedio. A chorro, ¿eh? En 20 minutos ya le pasé 500. Mi siguiente paso es ver cómo está la presión arterial. ¡Pam! Mayor a 65, 90, 70, 160. Ya la paciente está despierta, ecuánime, comienza a reaccionar. ¿Qué significa? Que ha respondido. ¿Sí? A la fluidoterapia. Qué bueno, ¿no? Le estoy sacando el shock. O puede pasar que le he administrado 500 centímetros cúbicos, ¡pam! 60. No mejora. Y está ahí, ¡ay, señorita, doctora, doctor! ¿Qué hago? Le sigo pasando otros 500 más, hasta llegar al litro 800. Si no responde al litro 800, ¿qué significa? Shock séptico. No respondió a la fluidoterapia, pues. Shock séptico. Ya mi paso es inotrópico vasopresores. Para ese punto ya tiene que estar en el establecimiento, en el hospital, ¿sí? Ahora, si responde, no significa media vuelta, vamos a la posta, ya nos vamos al hospital. No, no. Ya la saqué ya lo máximo, doctor. No, no. Te la llevas al hospital y se queda en el hospital. ¿Entienden? Vayan a pecar de ser tan ingenuos, ¿eh? Ya lo máximo, me acuerdo de mi maestro. Si está gestando y tiene más de 24 semanas, reposa en decúbito lateral izquierdo. Eso mejora la perfusión placentaria fetal. Y sí, se puede emplear pues vasopresores, norepinefrina, eso ya es seguro en el embarazo y hay que emplearlo. Pues. Así que la reanimación inicial es, si se logra que la presión arterial media esté más de 65, se logró la meta, qué bueno. Y veo que la hemoglobina es menor de 7, en esos casos le puedo poner sangre. Pero eso ya sería hospital. ¿Por qué razón? Le he elevado la presión arterial, pero la anemia puede jugarme un papel terrible en la hipoperfusión tisular. Así que tengo que mejorar la hemoglobina. Y ojo, mejorar la hemoglobina no significa llevarle a valor de 11 o 12 de hemoglobina. Con que tenga un valor de 7 a 9 significa que está en buen camino. Y es que el problema del shock hiposéptico no es porque sea una hemorragia, no, es otra forma de actuar, otra fisiopatología. Ahora, el uso de corticoides, de glucosa está pues indicado en situaciones que no responden y eso ya es en el hospital que la va a recibir. Hay que cultivar todo lo posible, tomar las muestras antes de que reciba la antibiótico terapia, pero tampoco vamos a retrasar la antibiótico terapia porque no ha recibido no se le ha tomado cultivo. Si no se le puede tomar los cultivos en un lapso de 1 hora, ya pues no voy a esperar, tengo que darle así o sí su antibiótico terapia. Y tengo que escribir en la historia, paciente en espera de exámenes más de 3 horas se le inicia antibiótico terapia profiláctica.
Y la antibiótico terapia estará en relación a los gérmenes que se sospechan por el tipo de infección en particular. Y ese es bastante particularizado, si es un shock séptico, una endometritis. Varía. O puede ser que es una infección viral, y acá no pintan para nada los antibióticos, como puede ser una infección respiratoria de tipo H1N1, confundida con una neumonía. El foco infeccioso definitivamente tiene que ser drenado, evacuado. Si está el foco infeccioso, la infección va a persistir. Por tanto, hay que liberar, sacar el absceso. Hay que tratarlo. ¿Culminar el embarazo? Claro. Se culmina el embarazo, pero siempre y cuando la condición materna sea grave. Por sí sola, el shock séptico no es una indicación de cesárea. Otras intervenciones, claro, información, comunicación, esto ya es hospital. Esto es indicación hospitalaria. ¿Cuándo van a decidir hacerle cesárea? Pues? Pancreatitis, absceso, apendicitis, ya son indicaciones en las cuales hay que operar. Pues. Eso no puede restringir el no intervenir en esos pacientes. Inducir el parto es una corianonitis, CID, distrés respiratorio, óbito fetal, hay que inducir parto, eso ya es en hospital, no puede ser hecho en la posta. Nos demoramos en el diagnóstico, no es gestante, no, pobrecito, hay que ver, no. Muchas veces anteponer la condición de gestación o pensar que la condición de gestación disminuye la mortalidad, que es la causa del problema, puede significar demora, retraso y más mortalidad. Vamos a las patologías, en particular el aborto séptico. Ese es el diagnóstico de aborto séptico, ¿no? O sea, un aborto que cursa con sepsis, que cataloga pues este criterio de sepsis. Además, en el aborto séptico encontramos que la gestación se perdió entre las 22 semanas, hay fiebre, malestar, sangrado uterino con escalofríos. Y al examen genital encontramos un útero muy doloroso, además de extensión a los perométros o signos peritoneales. Hay loquios o sangrado purulento. Manejo. El objetivo clave es retirar el tejido necrótico, por tanto hay que hacer legrado o histerectomía. Esto es referir a la paciente, señores. Se resume para ustedes, primer, segundo nivel, referir. Ni se atrevan a hacer legrado, porque en estos casos el útero está pero tan alterado su composición que la legra prácticamente puede perforar. Es como que estuvieran haciendo legrado a la mantequilla. Siguen raspando, ¿no? Pensando que la tisca raspa y gana, y de pronto perforaron el útero. Señores, esto es peligroso. Tiene que ser un hospital. Es mucho cuidado. Pueden terminar en histerectomía. Si lo van a referir, iniciarle cuanto antes una antibiótico terapia amplia, de amplia cobertura. ¿Qué esquema se aconseja? Miren los esquemas 2015, ¿eh? Gentamicina más clindamicina, genta-clinda, clinda-genta, o AMPI más genta y metronidazol. Son los esquemas. Y el otro, pues, ¿no? Ya se verá si determina una cirugía, histerectomía o solo legrado uterino. Esa es la evolución. Harta muerte materna por esta patología si no se actúa rápidamente. Corioamnionitis. En la corioamnionitis lo que vemos es una infección intraútero. Es grave. Y acá vamos a tener lo siguiente: fiebre, más de 38 grados asociado a dos de los siguientes. Son los criterios clínicos: útero sensible doloroso, taquicardia materna, taquicardia fetal, líquido amniótico purulento, leucocitosis. En estos casos el diagnóstico es clínico y no siempre requiere la histopatología. Por tanto, el diagnóstico clínico hay que retirar el tejido o el foco infeccioso. Eso significa que la gestación se interrumpa. Aquí no hay que esperar 2 semanas, 24 semanas, 34, no, se interrumpe el embarazo. Y acá hay que hacerle su referencia para que le induzcan el parto. La mejor vía de parto es la vaginal. Con la vía abdominal podemos llevar todos los gérmenes hacia la vía abdominal, hacia la pared. Ampigenta. Con eso se refiere, ampigenta. Endometritis.
En el caso de endometritis, que es la primera causa de muerte materna por infección, tener en cuenta lo siguiente. Estos son los criterios clínicos. Fiebre puerperal. Y ojo, la fiebre puerperal se define como aquella fiebre mayor a 38 grados vía oral que se toma en dos ocasiones en los primeros 10 días postparto, pero que excluyen las primeras 24 horas. Esa es fiebre puerperal. Una sola toma de temperatura no define. 2 o más elevación de la temperatura a 38 grados, ¿no? A partir del segundo día hasta el 10º día. Además que el útero se encuentra dolorosa la palpación, los loquios son más dolientes, el útero no se ha contraído adecuadamente y hay taquicardia materna. El diagnóstico es eminentemente clínico. Aquí no hay prueba laboratorial, es clínico. Gold estándar de tratamiento, clindagenta. Ahí está en la dosis. Todas las clases están referenciadas con su bibliografía. Es que esto yo he hecho mucha discusión en posgrado. Eso lo he copiado para ustedes. Y continuará con el esquema endovenoso antibiótico. Una cosa importantísima en la coriamnionitis y en la endometritis. Bueno, de repente ustedes lo van a ver cuando hagan la especialidad de gineco. La antibiótico terapia se continúa, ¿sí?, hasta que mejore la fiebre, no fiebre 24 horas, mejora clínicamente 24 horas más y se suspenden los antibióticos. No requiere una semana ni 5 días. Es muy interesante en esas patologías. Aquí no damos esquemas de una semana o 2 semanas. La sintomatología cae a las 24 horas, se suspenden los antibióticos. El otro es pielonefritis. Primera causa de ingreso hospitalario, la pielonefritis. Esta es una complicación séptica de la infección urinaria, es lo más grave, es afectación renal. Y acá se define por dolor en fiebre, con dolor en flanco, náuseas y vómitos, y dolor en reborde costal. Además del hallazgo cuasi patognomónico de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Jóvenes, casos como estos refiéranlo porque pueden terminar en parto prematuro o sepsis, shock séptico. No corran riesgo. Refieran a una paciente con sospecha de pielonefritis. El manejo es netamente hospitalario. Urocultivo. Hemograma, funciones vitales, fluidoterapia. Antibiótico terapia. Eso no lo van a hacer en la posta o centro de salud. Y aquí el esquema es ampimagenta o ceftriaxona. Está claramente el esquema especificado. Todas estas patologías no son del manejo de primer y segundo nivel, tienen que ser llevados a un hospital, ¿ya? Hay otros esquemas para infección urinaria, hay otros.